A ver, todos han traído su Biblia, supongo, ¿no? Todos tenemos nuestra Biblia. Hace unos años, prácticamente unos 10 años, le preguntábamos a la iglesia, ¿ustedes se acuerdan? Comenzábamos esto de preguntarle a la iglesia, ¿dónde queda? A ver, lo vamos a hacer por si acaso, ¿ya? A ver, ¿dónde queda Sofonías 1:3? Agilidad bíblica, vamos, búsquenlo. Aquí les presto bien. No, pues sí, con celular no vale. En realidad tienen que traer Biblia. Cuando ya se estudia teología, el celular queda a un lado, es Biblia lo que tienes que usar. Ya se entiende para la iglesia, ¿no? Pero en realidad hasta la iglesia misma tiene que tener una Biblia física. Se tiene que tener Biblia física. Hermano, creyente que no tenga Biblia física, ¿qué está pasando por ahí? ¿No? ¿Qué está pasando por ahí? Debe haber una Biblia física, bro. Y si no tienes una Biblia física, pues júntate con un creyente, ¿no? Los creyentes andan con Biblia física. ¿Ya lo encontraron rápido? A ver, Sofonías 1:3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Ya, ok. A ver ahora otro libro. Nahum 2:1. Ya, muy bien, muy bien. Ya, o sea, miren hermanos, el asunto es que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra Biblia. ¿No es así? Necesitamos conocer la palabra de Dios. No podemos nosotros querer entrar a las grandes ligas si en primer lugar no conocemos lo básico, y lo básico y fundamental es la palabra de Dios. No podemos construir un edificio enorme, majestuoso y bien pomposo, hermoso, si no tenemos los cimientos bien sólidos. Y la palabra de Dios en realidad es el fundamento de toda nuestra fe, hermanos. Así que si no la conocemos, si no la entendemos, ¿cómo podemos construir una fe sólida? No podemos hacerlo. Entonces, vean ustedes, hay una necesidad de poder conocer las Escrituras para luego poder, ¿qué cosa? Interpretarla. Hay una necesidad de conocer la Biblia para luego poder interpretarla. Yo sé que es una pregunta sencilla aquí para todos ustedes, pero ¿en cuántas partes está dividida la Biblia? Claro, en 2 partes. Nuestra Biblia, la Biblia moderna, está dividida en 2 secciones que se le conoce como Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, que son 39 libros, y luego pasa al Nuevo Testamento, que va desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿no es así? Que son 27 libros, que al final forman los 66 libros del canon bíblico. Ahora, se le llama a cada sección testamento, Antiguo Testamento, al otro se le llama Nuevo Testamento, pero esto significa, no es otra cosa más que pacto o convenio. Antiguo pacto, nuevo pacto, antiguo convenio, nuevo convenio. Nada más, eso es lo que significa testamento. No es que hay un testamento como me está heredando algo así, no, sino es pacto. En realidad la palabra testamento se refiere a pacto, a convenio. ¿Y qué pacto y qué convenio? Los pactos y los convenios que marcan la relación del Dios creador del universo que se ha revelado a un pueblo especial. Pueblo cuando se reveló, no se reveló de la misma manera a cada ser humano. Él escogió un pueblo, no un pueblo especial, un pueblo insignificante, ni siquiera eran pueblo. Antes de que sean pueblo, escogió a un hombre llamado Abraham. Y de Abraham, más adelante, en el futuro, nacería toda la nación de Israel. Jacob, Israel y sus 12 hijos que forman las 12 tribus, y ahí se forma la nación de Israel. ¿No es así? Pero entonces, el Antiguo Testamento se le conoce justamente el Antiguo Pacto porque marca esa relación de Dios con ese pueblo judío del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto, ¿no? Y luego vemos cómo es que ese pacto, cómo es que nuestro Dios muestra que su pacto en realidad
es no solamente para con un pueblo, sino para con toda la humanidad que va a creer en él. Y entonces eso es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que está enfocado, la predicación del mensaje de Dios, aunque sabemos que también se predica a gentiles, con los profetas Nahum, por ejemplo, con Jonás, pero hermanos, también lo que más está enfocado en el Antiguo Testamento es la predicación al mismo pueblo de Dios. ¿No es así? Que el pueblo de Dios conozca a su Dios. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, es completamente visible que la predicación de quién es Dios no solamente es para los judíos, en realidad tiene un alcance a todas las naciones. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Por eso la Biblia está dividida en dos pactos, dos convenios o dos testamentos. El primero, Antiguo Testamento, y el segundo, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, tú no vas a encontrar en la Biblia la palabra Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar. Eso no se encuentra. No aparece en la Biblia, así como no aparece la palabra Trinidad, así como no aparece la palabra imputación, que son terminologías teológicas para entender acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo nos ha cargado a nuestra cuenta su justicia y cómo es que nuestra inmundicia lo cargó el Padre en Cristo. Eso se llama imputación y hay una doble imputación en Cristo, ¿no? O en la cruz. No existe, tú no vas a encontrar eso en las Escrituras. Así que tampoco vas a encontrar Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. En el pasado se conocía el Antiguo Testamento como el Tanaj, los hebreos lo conocían así como el Tanaj, que estaba constituido por los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego venían los otros escritos, los libros proféticos y los libros de sabiduría. Así se le conocía, pero en conjunto se le llamaba el Tanaj. ¿Cuándo es que se le menciona como Antiguo y Nuevo Testamento? Obviamente no es antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nace todavía obviamente no estaba escrito el Nuevo Testamento. Solamente se conocía el Antiguo, que ni siquiera le conocían como Antiguo, sino como el Tanaj. La ley de Dios, la palabra de Dios. Para cuando Cristo nace y Cristo está en su ministerio, la palabra de Dios era el Tanaj, o la Biblia hebrea. Pues. Vamos bien, ¿no? Pero ya en el año 182 al 254 aproximadamente, Orígenes le dio el nombre, ¿no? De Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya teníamos, para ese tiempo, ya había el segundo grupo de libros inspirados por Dios, que se le reconoció como inspirados por Dios, que va desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, Orígenes dice, muy bien, y él es el que menciona, desde Génesis hasta Malaquías, es el antiguo pacto. Y desde Mateo hasta Apocalipsis, el segundo pacto, o el nuevo pacto. Ahora, debemos entender, pero esto, por favor, porque los judíos actualmente no creen en nada del Nuevo Testamento. Pero si te das cuenta, si tú no tienes el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se queda en el aire. Avanza muy hermoso el plan de redención en el Antiguo Testamento, pero cuando llega hasta Malaquías o Crónicas, ¿no? Cuando termina hasta ahí, el plan de salvación queda en stand-by con la espera del Mesías. El Antiguo Testamento te deja esperando al Mesías. Y luego entra el Nuevo Testamento y nos revela al Mesías. Por lo tanto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son independientes, son complementarios más bien. Ambos nos muestran el mismo plan de redención, solo que en diferentes etapas. Tú no puedes tener cristianismo dejando de lado el judaísmo o el Antiguo Testamento. No puedes tú creer en Dios de manera bíblica si tú te olvidas y no tomas en cuenta los 39 libros del Antiguo Testamento. No puedes comenzar tu cristianismo con Mateo, no puedes hacerlo. Comienzas en el aire. Como tampoco tú puedes basar tu fe en el Dios de las Escrituras solamente con el Antiguo Testamento. Se requiere de ambos, se complementan.
Por lo tanto, los judíos actuales, los israelitas actuales, tienen una fe incompleta, si se dan cuenta. Ahora entenderán ustedes también, al menos un poco, por qué ellos no pueden creer en Jesús. Porque tienen solamente una revelación a medias. Mientras que nosotros tenemos la revelación total. Amén. Ahora, miren lo que dijo Agustín de Hipona y es conocido por los católicos como San Agustín. Nosotros lo conocemos como Agustín de Hipona. En teología, hermanos, Agustín es uno de los teólogos más grandes que ha dado el pasado. Uno de los más grandes. Los católicos lo conocen como San Agustín. Nosotros lo conocemos como Agustín de Hipona. Él hermosamente, hermanos, hermosamente ha detallado el cristianismo en sus tiempos, cuando él estaba vivo, pues, ¿no? Hermosamente, como casi nadie ha detallado. De tal manera que todo cristiano, para que vean ustedes cómo siempre hay títulos y clichés, todo cristiano bíblico obviamente es un agustiniano. Tal vez usted no lo sabía, pero usted también es agustiniano. Porque a todos se le pone nombre, hermanos. Lastimosamente, aunque no nos gusta, todo tiene su nombre. Comparado con otro tipo de repente, de sistema de creencias, nosotros nos consideramos agustinianos. Y él dijo lo siguiente: el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Tú quieres entender plenamente el Antiguo Testamento, pues tienes que ir al Nuevo Testamento, porque ahí el Antiguo Testamento está revelado, pero tú puedes buscar en el Nuevo Testamento también y encontrar escondido el Antiguo Testamento. Es decir, ambos se están complementando. Y esta frase de Willis Becker, miren, escuchen lo que dice: el plan de la promesa es la palabra declarada de Dios, empezando con Adán y Eva y continuando a través de la historia, especialmente en los patriarcas y la línea davídica, en la que Dios afirma que desarrollará su plan redentivo y sus medios para mantener su palabra viva para Israel y por lo tanto para todos los que crean después. Hermanos, claramente nosotros, si usted estudia las Escrituras, de verdad, conscientemente usted va a encontrar que hay una conexión muy viva, muy preciosa, muy estrecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tú no puedes comprender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. El Antiguo Testamento te da la base, el sistema sacrificial, la caída del hombre, la maldad del hombre, la ley de Moisés y cómo es que el hombre quebranta la ley de Dios al final, para que luego encuentres en el Nuevo Testamento que viene Cristo y dice, el único hombre que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. El segundo Adán vive para ti y vive para mí perfectamente, es sacrificado, muerto, sacrificado como el último sacrificio de los cuales se anunciaba, o que era anunciado en el Antiguo Testamento, con tantos becerros, tantos toros, tantas palomas que se mataban en sacrificio, ¿no? Viene Cristo y es el último sacrificio y luego Él muere y luego resucita y entonces ahora nosotros somos llevados, dice su palabra, a la tierra prometida verdadera. El Antiguo Testamento hablaba de las sombras. Toda la narración del Antiguo Testamento estaba apuntando a que tú puedas entender cosas espirituales. El arca de Noé, la muerte de toda la humanidad y la salvación de unos cuantos hombres estaba prefigurando lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos se perderán en condenación cuando Dios destruya completamente la tierra, pero algunos se salvarán. Algunos que suban y crean y suban al arca, quien es Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay una conexión hermosa. Entonces, miren ustedes, el punto medio entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está marcado por la cruz. La cruz es la que te marca un antes y un después. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz. Y después de la cruz, y todo el Nuevo Testamento te habla de la cruz. Yo creo que ahora sí lo podemos ver mucho más claro. Pero miren, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente en unos 1500 años.
Es decir, tú tienes desde Génesis y tienes hasta, bueno, lo que tú tienes marcado ahí en tu Biblia hasta Malaquías. Esto fue escrito en 1500 años, hermanos. No fue escrito en un año, en 2 años, en 3 años. Es increíble, porque hay una diferencia de 1500 años entre los autores. Bueno, claro, entre el primer autor, que es Moisés, y el último. Hay una diferencia entre 1500 años. Pero es curioso y es hermoso que a pesar de que hay una distancia de 1500 años entre los autores del Antiguo Testamento, hay una relación, una correlación, una coherencia maravillosa como no lo tiene ningún otro libro. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento solamente fue escrito alrededor de solamente 100 años, no más, por los apóstoles y los asociados de los apóstoles. Después de que Cristo fue crucificado, en aproximadamente unos 100 años se terminó de escribir todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en cuánto tiempo se escribió toda la Biblia? ¿Cuánto? No, 1600 años. Ese es el tiempo en el cual las escrituras han sido escritas. 1600 años. Ahora, necesitamos aclarar algo, hermanos. Cuando se accidentó nomás mi hermano, había muchos testigos que vieron el accidente. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, otros otra cosa. Miren, un mismo evento, testigos oculares, y muchos tenían alguna semejanza, pero alguien por ahí comenzaba a distorsionar y a imaginar o ver cosas que no eran. Hasta que no tienen las cámaras de seguridad y ahí tienes en realidad todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero miren, son testigos oculares. Tú en estos tiempos manda a 5 reporteros a narrar una noticia y lo que vas a encontrar es que a pesar de que están narrando en un momento, cada uno va a tener una perspectiva diferente y hasta podría distorsionar la historia. Ahora, manda a narrar un evento a reporteros separándolos en 1600 años. El mismo evento. ¿Qué es lo que vas a tener? Un sancochado total, ¿sí? Pero qué curioso que las escrituras tienen una hermosa coherencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis guardan una relación maravillosa, porque fueron incluso escritos por aproximadamente 40 autores diferentes. No fue escrito solamente por una persona, fue escrito por 40 autores diferentes. Cuando las personas te digan, yo no creo en la Biblia porque son palabras de hombres, pues yo no lo niego. Los hombres lo escribieron. 40 autores, no fue uno solo, fue 40 autores. Como les dije, aquí todos están escuchando lo mismo. Luego yo les mando a hacer un resumen de todo lo que han escuchado. A ver qué van a escribir. A ver si va a haber coherencia. En muchos puntos puede ser, pero en muchos otros de repente están entendiendo diferente. En cambio, las escrituras, estos 40 autores escribieron con una hermosa precisión, con una hermosa conexión, los 66 libros, hermanos. Ahora, en total tenemos 1189 capítulos y 31.101 versículos. Eso es lo que te toca leer, hermano, si quieres leer toda la Biblia. 31.101 versículos. Pero hay que reconocer también, como dijimos en varias predicaciones, que los números y los capítulos y los títulos no fueron escritos en el original. Esos fueron adicionados para poder encontrar fácilmente. Si tú quieres saber en qué parte de las escrituras está el Salmo de David, que habla acerca de Dios como pastor, allá lo han enumerado los salmos y le han puesto, ese es el Salmo 23. ¿No? Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Nos ayuda o nos ayuda? No nos ayuda para encontrar. Fácil, ¿no? Juan 3:16. Vas a tu Biblia y encuentras. Pero en el pasado no había ni capítulos ni versículos. Estas cosas son nuevas y no afectan en realidad el contenido. Pero sí pudieran afectar la interpretación, que es algo que tenemos que tener cuidado.
Ahora, estos libros que nosotros tenemos no están organizados cronológicamente. Eso es el gran problema que tienen muchos. Piensan, ya voy a leer la Biblia. Y es como que, qué sé yo. No sé si ustedes han visto Star Wars. La primera vez que vi Star Wars fue el 2004, creo. Antes de ello ya habían otros Star Wars desde los años 70, creo. Pero después de muchos años, creo que el 2004 o 2005, sacaron un Star Wars donde, ¿cómo se llama este que se convierte en el Darth Vader? ¿Cómo se llama? Anakin Skywalker, ¿no? Ya, él se convierte ahí en Skywalker. Pero cuando yo lo vi, me encantó la película. Pero luego mi prima me dice, mi prima Miriam, su mamá es la que siempre viene acá de Estados Unidos, ¿no? Mi tía Sofía, mi prima me dice, Harris, llegamos a la casa porque fuimos a ver el estreno. Pero Harris, no vas a entender muy bien la película. Tenemos que ver, y saca su computadora y abre tu ojo, por favor. Y tenía ahí descargado todas las películas hasta ese momento. Y esas películas salieron en desorden. ¿Sí o no? No salieron de manera secuencial. Salieron de tal manera que creo que las primeras películas que salieron por los años 70, 80, ya había un Darth Vader ahí caminando, respirando. Ya estaba ahí. Pero cuando yo lo vi el 2004, no había. Más bien se hace. En los últimos minutos de la película, si mal no recuerdo, es donde recién se convierte en Darth Vader. Así creo que se llama, ¿no? Darth Vader. Darth. Ya es. Él sabe más quechua que yo. Entonces, en la última parte de la película, pero entonces cuando me llevan a ver la película, mira cómo va esto. Espérate, pero estamos viendo, acabo de ver cómo se convierte en el malo, y las películas antiguas con malos efectos, feos efectos, ya estaba el hombre convertido en malo. Estaba en desorden. Entonces tú tenías que ordenar las películas y poner en orden para ir en una línea cronológica. Hermanos, eso sucede con las escrituras. Las escrituras no están escritas, no está ordenada de forma cronológica. Eso es el gran problema que tienen muchos. Comienza así con Génesis, un relato. Miren, en el mismo Génesis hay un ejemplo de ello. Por favor, vayan a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Capítulo 1. Dios crea al hombre. Varón y mujer les dice: no coman esto. Amén. Salta al capítulo 2, el versículo 4 en adelante, y luego dice, en el versículo el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, perdón, mi vista está bien borrosa, a pesar que las letras son bien grandes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Espérate, ¿no se supone que Dios ya había creado varón y mujer en el huerto del Edén, en el capítulo 1? ¿Qué vemos acá? Es la equivocación que tienen muchos que dicen, la primera creación, vemos ahí, Adán, varón y mujer que Dios crea. Después Dios hace otra segunda creación. En el capítulo 2 crea otro varón y otra mujer. Y esos son los que caen. Es toda una distorsión que hay ahí, usted lo va a encontrar en la internet. Que hay una primera creación y en el capítulo 2 una segunda creación. Cuando no leen correctamente, en realidad lo que el capítulo 2 está haciendo es, toma el capítulo 1 y lo amplía. Nada más, es una explicación más grande de lo que ha ocurrido, un poquito más detallada de lo que ocurrió en el capítulo 1. Entonces, si tú lees cronológicamente, ya te perdiste, pues. Porque cuando llegas al capítulo 2, otra vez te regresa al capítulo 1, solo que te lo amplía. La Biblia, hermanos, no está ordenada cronológicamente. Comienzas a avanzar, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, vas a encontrar una cronología. Pero espérate, una vez en Génesis, nomás capítulo 12, tú tienes que insertar todo Job. Pero Job, ¿dónde lo encuentras? En la mitad de la Biblia. Si tú piensas que es cronológico, vas a pensar que justo Job en cronología ha sido escrito antes que Salmos. Pero no es así. Tú puedes coger a todo Job y lo insertas ahí cerca de Génesis 12. Porque son contemporáneos. Y entonces comienza tu cerebro ¿cómo es esto? Llegas a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y sigues avanzando y llegas a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ya entró en un conflicto bien grande. ¿Por qué? Porque Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas hablan de eventos semejantes. Es decir, te regresa. Primera y Segunda de Crónicas te regresa otra vez al pasado después que has avanzado. Y eso es lo que está haciendo las Escrituras constantemente. Entonces no tienen un ordenamiento cronológico, sino que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento están organizados de manera temática. Y hay 4 grupos. El primer grupo de libros se le conoce como libros históricos legales. Libros históricos legales. Ahí encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿no? Primera y Segunda de Samuel y todos esos libros. Incluso tú puedes encontrar ahí Mateo, Marcos, Lucas, que son libros históricos, pues, están narrando historia. Pero luego tienes libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Poéticos o sapienciales. También hay libros proféticos, como los libros de Isaías, o Jeremías, o Lamentaciones, o Ezequiel, Daniel. Esos son libros poéticos. Y luego los epistolares o doctrinales, que son las cartas en el Nuevo Testamento.
¿Te das cuenta? La Biblia no está organizada en cronología, está organizada por temas y es necesario que lo reconozcas. Porque si vas a conocer tu Biblia y luego vas a interpretarla, no puedes hacerlo si no tienes ese entendimiento. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Cristian? ¿Elcita? Jimito, no se te ocurra leer la Biblia cronológicamente. O sea, no es que no pienses leer desde Génesis a Apocalipsis y pensar que hay una cronología ahí exacta. No es así. No está ocurriendo eso. ¿Sí? Amén. Lo que sí puedes hacer es tal vez buscarte si quieres ir cronológicamente, vas a tener que buscar una Biblia cronológica. Hay Biblias donde está ordenada cronológicamente, pero no vas a ir de frente de Génesis y pasando así, sino que te va a saltar, te va a retroceder. Avanzas por aquí, retrocedes por allá, pero en tu Biblia estás yendo cronológicamente, pero ahí va a estar bien marcado. Ya, esto es Crónicas, y después, esto es Segunda de Reyes, esto es Esdras, ¿no? Así va a estar. No, pues, solo está por historia, ¿no? Por cronología está. Ajá. No, eso es la Biblia bilingüe, ¿no? O Biblia que tienes en hebreo y en el español, ¿no? Pero estamos hablando hay Biblias cronológicas. Si usted lo puede conseguir, sería genial. Entonces ya tendría una línea histórica ahora sí, desde Adán, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Pero saben, entonces, ¿qué estamos haciendo? Conociendo un poco de la Biblia, ¿sí? Conociendo un poco. Pero la Biblia también tiene características, dentro de sus muchas características especiales, es que la Biblia fue, a pesar de tener 40 autores aproximadamente diferentes, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, o fue inspirada por Dios. Tiene 40 autores quienes lo escribieron, pero hay un autor divino, y es Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Toda, está hablando de toda la escritura, ¿no? Toda escritura, o toda la escritura, es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Y útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Ustedes saben que las comas reemplazan a la palabra útil, ¿no? Un poquito de lenguaje nos recuerda eso, ¿no? Otra vez, toda escritura es inspirada por Dios y útil. No es necesario. Cuando tú escribes, hay algo que se le llama economía lingüística, pero tienes que escribir lo menos posible. Tienes que economizar las palabras. Y cuando economizas las palabras, así como se debe economizar el dinero, cuando economizas las palabras, entonces lo que tenemos es que a veces tienes que obviarte verbos y reemplazarlos por comas, por ejemplo. A veces tienes que obviar ciertos sujetos y reemplazarlos por comas. Y en el caso de aquí, miren, es útil y útil para enseñar, suficiente, coma, para reprender, coma, para corregir, coma, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto. Eso es la meta de nuestro Dios, llevarnos a perfección, equipado para toda buena obra. Hermanos, aunque fueron 40 hombres diferentes, el autor es uno solo. Dice claramente, ¿inspirada por quién? Por Dios. Y la palabra ahí para inspirada es theoneustos, que significa exhalada por Dios, respirada por Dios. ¿De dónde es que sale el aire que exhalas? ¿Has pensado de dónde sale?
Los que conocen un poquito de anatomía, de fisiología y todo el funcionamiento del cuerpo, saben que el intercambio de gases se da en los pulmones. ¿No es así? El intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. ¿No es así? Y lo que exhalas es, pues, dióxido de carbono. Pero ¿de dónde viene el dióxido del carbono a tus pulmones? Ha sido recogido a través de tus venas, todos tus sistemas sanguíneos, ¿no? Pasa luego hacia las venas, pero de cada célula de tu cuerpo ha recogido un producto que tiene que ser desechado, el CO2. Es decir, luego cuando llega a tus pulmones y de tus pulmones es exhalado, lo que ha sido exhalado ha sido recogido desde lo más profundo de tu ser. Ahora, eso no dice las escrituras que exactamente significa, pero cuando ya la ciencia descubre que eso ha ocurrido y encontramos que la palabra de Dios dice que ha sido inspirada por Dios, y la palabra es theoneustos, que significa exhalada por Dios, salió de sus entrañas, salió de su profundidad. Hermanos, entonces nos está diciendo que su palabra nace de lo más profundo de su ser. Y por eso es que es útil para enseñar. ¿Necesito milagros para enseñar? No, necesito su palabra. Para reprender, te echo fuera, demonios. No, la palabra de Dios la necesito. Para corregir, ¿qué necesito? La palabra de Dios, las herejías. Para instruir, la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, tiene un propósito fundamental. Y Dios la inspiró, salió de sus entrañas, salió de lo más profundo de Él para que cumpla su propósito. Fue inspirada por Dios a pesar de que 40 autores diferentes lo escribieron. Al final, ¿quién es el último autor? El autor final o real, si pudiéramos decirlo. Dios. Amén. Hasta ahí una pregunta. Porque esta doctrina de la inspiración divina es fundamental, hermanos. Porque si Dios inspiró las escrituras, ¡wow! Tenemos algo maravilloso. Gracias. Miren, ¿qué tan fácil es rechazar en estos tiempos las escrituras? Vamos, estudien la Biblia, lean su Biblia, hagan su lectura de lo que se ha enseñado. Ay, qué difícil, ¿no? Vamos a ver TikTok, vamos. ¿Sí o no? Vamos a jugar fútbol, vamos. Pero vamos a estudiar las escrituras. Y lo que estamos rechazando es algo que salió de las entrañas de nuestro Dios. Salió de lo profundo de nuestro Dios. Y lo tenemos aquí, hermanos. Ahora, esto no sirve para que tú, cuando tengas pesadilla, lo pongas en tu cabeza. No ha sido creada para eso. No ha sido inspirada para eso. Escuchen lo que dice 2 Pedro 1, 20 al 21. Miren lo que habla Pedro. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No se coge las Escrituras para interpretarlo como tú quieras. No, para mí este texto dice esto. No se hace eso. No es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Miren. Ninguna profecía, está hablando de las Escrituras, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pero espérate, ¿no era Isaías, Jeremías, David, Moisés los que escribieron voluntariamente? Pero aquí nos está diciendo que el autor final, a pesar de haber 40 autores diferentes, no, ninguno, pudiéramos decir, ningún texto, ningún libro de la Biblia fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Dios escogió hombres y a esos hombres el Espíritu Santo los llenó y entonces al final es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra
y los hombres hablaron por inspiración divina. Y escribieron por inspiración divina. Amén. Pero cuando pensamos en la inspiración, a veces pensamos, inspiración como que, hoy día estoy enamorado. Rigoberta, miro tus ojos y quedo embelesado. Miro tu nariz y qué sé yo. Y comience, estoy inspirado, ¿no? Estoy inspirado. ¿No? Y pensamos que la inspiración de las Escrituras tiene que ver con esa inspiración artística o ser inspirado por algo o por alguien. Tú ves a este moreno, ¿no? Luther King, y lo ves, es un hombre que me inspira. O ves a un guitarrista, un pianista, wow, cómo toca. De repente ves a Mike Zúñiga y dices, qué lindo toca, y te sientes inspirado a seguirlo. No. La inspiración divina no tiene que ver con una inspiración artística o ser inspirado por alguna persona. No es así. Como dijimos, la palabra inspirado, que es de donde ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, viene de la palabra griega theopneustos y se traduce como respirado por Dios, exhalado por Dios. Y si es que ha sido exhalado y respirado por Dios, entonces ha salido de las mismas entrañas de nuestro Dios, como dijimos hace un momento. No es algo que nosotros debamos pasarlo por alto. Cuando Dios ha querido revelar y bendecir al hombre con su revelación, nos dio su palabra. Si te das cuenta, cuando la Biblia dice que los hombres son aborrecedores de Dios, a lo primero que rechazan es ¿a qué? Su palabra. Cuando eso salió de Él mismo. Miren lo que dice Jeremías 23, 28. Por favor, leamos juntos. Jeremías 23. Quien me encuentra lo lee rápido, por favor. Jeremías 23, ahí está en la 28 al 30. Miren la fuerza de la palabra de Dios. Ya les gané. Dice lo siguiente. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jeremías? Bueno, Dios a través de la boca de Jeremías está diciendo, a quien tenga un sueño, no hay problema que lo cuente. A veces yo sueño cosas raras y lo cuento en mi casa. Cuéntalo. Pero luego dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y escuchen, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Tienes un sueño? No hay problema con que lo cuentes. Pero si tú tienes la palabra de Dios, aquí hay un énfasis. Cuente mi palabra verdadera, explica mi palabra verdadera, habla mi palabra verdadera. Y aquí la pregunta nos deja ver, ¿qué tiene más valor? ¿La palabra o el sueño? Sigue diciendo, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Mira, al sueño le está llamando ¿qué cosa? Paja. ¿Y a la palabra qué le está llamando? ¿Y qué se hace con la paja? Se quema, no sirve para nada. ¿Y qué se hace con el trigo? Sirve, se guarda. ¿Qué tiene que ver, dice, la paja con el trigo? Está hablando aquellos profetas que sueñan y cuentan, comparado con aquellos que tienen la palabra de Dios y la predican. Los soñadores, sus sueños son paja. Los que tienen la palabra de Dios, si la predican verdaderamente, es trigo puro. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Se dan cuenta? El sueño es
paja. Pero la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca. Es como fuego que quebranta la piedra. Dice claramente, ¿ve? Soy como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Miren, en Lima, ustedes conocen los cerros, que la gente ha ido a habitar a los cerros, ¿no? Son cerros que en realidad son cerros feos, pero curiosamente tú vas y dicen, acá es mi terreno. Tengo familia que ha hecho eso. Acá es mi terreno. ¿Dónde? Acá voy a construir mi casita. ¿Dónde? Si es todo pedregal horrible. Pasa un tiempo y le encuentras juntando sus llantas viejas, lo ponen en el cerro y comienzan a quemarlo. Y queman. Una vez que caliente, van con el martillo y ¡pum!, lo golpean y las piedras ¡plum!, salen como lajitas. Y van construyendo lo que es así el cerro, hacen una entradita así. Y ahí están construyendo su casa. O si no, con pirca, ¿no? Con piedras que ha salido, lo comienzan a acomodar y ahí se están en su casa. ¿Por qué? Eso más o menos yo entiendo, porque es personas muy humildes construyen de esa manera. En Lima, ¿no? No usan materiales, no usan tractores ni excavadoras. Están usando lo que usaban en los tiempos de Jeremías para romper la roca, fuego y martillo. Y aquí Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Eso no hace la paja. El poder de la palabra de Dios es maravillosa. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquellos que hacen las profecías, ¿no? Te profetizo que vas a tener un lente más grande para tu cámara, ¿no? Y cuando escuchan esa profecía, en realidad la persona lo que hace es, voy a tener un lente, y como que se canaliza, y él mismo logra conseguir un lente. Y dicen, el profeta es verdadero porque me ha profetizado y está mi lente, como Manuel Encarnación. Manuel Encarnación le dijeron en esos tiempos que él va a construir su casa. No tenía esa casa de 5 pisos creo que es, ¿no? No tenía esa casa grande, donde está, ¿no? Todo ese edificio. Y dice, le dijeron, y él así se armó de valor, sacó préstamos y comenzó a construir, creo, hizo sus ahorros, qué sé yo, y terminó su casa. ¿Y qué? ¿Fue porque alguien de verdad profetizó y era correcto? No, solo se motivó. ¿Sirvió para que construya su casa? Sí. Sí. Pero no es que Dios esté hablando de esa manera. No necesitas a un profeta para que te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes un terreno, aprovecha. Hermanos, todo el mundo sabe que el negocio en realidad es comprar terrenos y construir para alquilar. Eso es bien sabido, ¿sí o no? Aquí en estos tiempos los profetas estaban hablando cosas, diciendo, Dios me ha dicho, y Dios no decía nada. Tienen que predicar mi palabra, dice Dios a través de Jeremías. Amén. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de la inspiración de Dios a través de los agiógrafos o a través de aquellos que han escrito la palabra de Dios? Es una acción sobrenatural de Dios con su Santo Espíritu sobre estos que han escrito. Así se les conoce a los que han escrito la palabra de Dios. Se les conoce como agiógrafos. Y claro que el Espíritu Santo los guió en sus pensamientos, los guió en sus escritos, de tal manera que cada persona, cada autor, expresó verazmente, verdaderamente y de acuerdo con la mente de Dios, expresó justamente la mente, los pensamientos y la voluntad de Dios. Eso hicieron los autores. Fueron inspirados. La inspiración significa que los autores escribieron de parte de Dios, que el Espíritu Santo los llevó a hacer eso.
Por eso sabemos que a pesar que los hombres han escrito la palabra de Dios, al final de cuentas es nuestro Dios el autor de su palabra. Amén. Amén. Miren lo que dice Marcos 13:31, hablando de la palabra de Dios y tomando en cuenta que fue inspirado por Dios. Es que si fue inspirado por Dios, obviamente esto es cierto. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Lo escribió Jeremías, lo escribió Isaías, lo escribió Moisés, y Dios dice, son mis palabras, son mis palabras. Yo usé a ellos, fueron instrumentos míos, los inspiré a escribir. Pero ellos escribieron verdaderamente lo que yo quería. ¿Vamos bien? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Eso, hermanos, tú pasarás. Miren, ya les he dicho que fue escrito en un periodo de 1600 años la palabra de Dios. Terminó de ser escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Tenemos casi más de 1900 años de la palabra de Dios. Es más, está más viva que tú. Nosotros moriremos y ella continuará. Los árboles se marchitarán, pero la palabra de Dios permanece, si te das cuenta. Y ha pasado de generación en generación. Desde Moisés, desde Josué, la palabra de Dios ha llegado hacia nosotros. Primero de Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres. Mira lo que dice Pablo, Ustedes recibieron mi mensaje y recibieron mi mensaje como lo que es, no palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creen. La palabra de Dios tiene poder, hace su obra en todos aquellos que han creído. Según Pedro 3:15, de la parte B en adelante hasta el 16, dice, el apóstol Pedro, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro estaba ya teniendo los escritos del apóstol Pablo, y el apóstol Pedro está diciendo, lo que Pablo escribe es palabra de Dios. El líder de los apóstoles está reconociendo que lo que Pablo escribe es palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 1, del 1 al 2, escuchen. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. Escuchen, por favor, este texto es fundamental. Ahí nos vamos a centrar un momento. ¿Sí? Otra vez lean. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Algunos piensan que es Pablo. La gran mayoría no sabe quién fue. Es un autor anónimo. Se piensa que es Pablo. Pero escucha, pero fue recibido como la palabra de Dios por la iglesia en el primer siglo. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, es decir, Dios, nuestro Dios, el Dios del universo, se ha revelado y ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Ok, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Está hablando de Jesucristo. Pero tomemos la parte antes. Dios habló hace mucho tiempo, y habló en muchas ocasiones, y habló de muchas maneras. Hermanos, esto es fundamental que veamos, porque muchos piensan que Dios, cuando ha inspirado su palabra, ha hecho lo siguiente, ¿no? Ha ido con su Santo Espíritu
y envolvió a Cristian y Cristian, ¿no? Y ahora escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo como un robot. Eso es lo que piensan. Y teniendo esa idea tonta, es que luego sale alguien con el micro, viene palabra de mí y el Señor me dice, ¿no? Y comienzan toda su locura. Pero mira lo que dice Lucas 1 al 3. Recuerden, el ancla que tenemos que ver ahorita es Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, está diciendo que Dios habló hace mucho tiempo, de varias maneras, ¿no, Kevin? En muchas ocasiones, y de varias maneras, de muchas maneras habló. ¿Y cómo es que Dios habló entonces para escribir, para que puedan ser inspirados por su palabra? O puedan ser inspirados. La palabra, en el caso de Lucas, ¿cómo es que Dios le habló a Lucas para escribir su palabra? ¿Cómo le habló? Fue una voz audible quien le dijo, Lucas, escribe todo lo que te voy a decir. ¿Y fue así? Me acuerdo que en la universidad había hecho tenía que hacer una exposición. Y yo me había acostumbrado a escribir todo lo que voy a hablar, ¿no? Bien preparado lo tenía para mi exposición. Yo quería que salga pulcra, limpia. Y entonces, en ese tiempo, mi prima tenía un dispositivo, MP3 creo que se grababa, tú podías grabar tu voz, y luego tenía conectado a un audífono. Entonces yo lo que quería hacer es eso, o sea, yo decía, si los nervios sí me ganan, y si me ganan los nervios, ¿cómo hago? Y yo quería lucirme en mi exposición, era biología, era mi área, mi campo, ¿no? Y entonces le digo al profesor, mira, tengo esto, y mira, esto es todo lo que yo voy a exponer, pero me gustaría exponerlo sin perderme nada. No tenía laptop, sin perderme nada. He escrito aquí y quisiera hablar de manera fluida, pero lo voy a poner aquí un dictado de mi voz y yo voy a hablarle. Ya, hazlo, está bien, me dijo el profesor. Si va a servir para la clase, está bien. Y comienza a escuchar mi voz y comienza a hablar y me pierdo y estoy medio tieso queriendo escuchar mi voz y no fluyo. Me doy cuenta que estoy perdiéndome. Tontería, lo saqué fuera. Y comencé a hablar. Algunos tienen la idea de que Dios ha hablado a los profetas de esa manera. Una voz a su oído y ellos entraron en trance y escribieron. Pero Lucas no dice eso. Miren, ¿cómo Dios le habló a Lucas? Hermoso. Versículo 1. Lucas escribiendo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, escucha lo que dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber, subraya eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jimmy? Investigado. Lucas dice, yo después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está diciendo, Hebreos está diciendo que Dios habló a los profetas de muchas maneras, habló a los hombres de Dios para dejar su palabra, de muchas maneras. Y encontramos que una de esas muchas maneras en Lucas es a través de Lucas ser un hombre culto y ponerse a investigar. Él no sabía qué había ocurrido y se puso a investigar. Hizo un estudio o hizo una investigación académica, llegó registro. ¿Cómo ocurrió? Investigó entre los testigos oculares, entre los testigos que encontraba. ¿Cómo ha sucedido? Vamos, y diligentemente escribió. Es decir, es como hacer una tesis, pues, o un trabajo de investigación. Lucas es un trabajo de investigación. A Lucas no vino el Espíritu Santo y, oye, mira, escribe así. No le hizo así. ¿Cómo lo hizo Jimmy?
investigando. Y volvemos a Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, allá, ¿cómo es que habló Dios de muchas maneras? Lucas nos dice, una de las maneras es a través de la investigación. Un hombre culto, diligente, que se puso a investigar y quedó como palabra de Dios. El Espíritu Santo lo llevó a hacer un trabajo de investigación. Y eso quedó como palabra de Dios. Hermoso, ¿no? ¿Y qué pasa con el trance? No necesariamente fue así, en algunos casos. Vamos a ver ahora. Otro ejemplo de inspiración divina, según de Samuel 23. Según de Samuel 23. Del 1 al 2. Escuchen a David. Miren, dieron aviso a David diciendo, perdón, según de Samuel. Últimas palabras de David. Últimas palabras, escuchen. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, un ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Miren, David no investigó nada. No hizo un análisis, un estudio de investigación para traer la palabra de Dios. David tocaba muchos instrumentos. David era un cantor, una especie de poeta, hacía canciones poéticas o poesía con canciones. Y luego él reconoce que cuando él hacía eso, el Espíritu Santo era el que, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios era el que lo llevaba a escribir y a cantar de la manera como lo hizo. En este caso no fue investigación. En este caso fue... No, ambos son inspiración. Inspiración a través de la investigación. La inspiración divina a través de la investigación. Inspiración divina a través de el talento, la habilidad que él tenía. Que Dios lo usó. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo más. Jeremías 20, del 7 al 13. Jeremías 20. Del 7 al 13. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo. Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban y claudicarían. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los milagros, de los malignos. Miren, Jeremías está lamentándose cómo es que el pueblo de Dios así está siendo llevado a cautiverio. Y se está lamentando por la destrucción de Jerusalén.
Este hombre está angustiado. Ve al pueblo de Dios derrotado. Ve al pueblo de Dios llevándose, los están llevando como esclavos. Y él está ahí dolido, acongojado. Y en medio de lo que él está dolido y acongojado, el Espíritu Santo está usando eso para hablar su palabra. Está usando las emociones de un hombre, incluso que está con un problema existencial. Jeremías es uno de los que decía, oh, incluso ya debería estar muerto, ¿no? O sea, ya no quiero vivir. No puedo vivir viendo esto. Él estaba en una angustia terrible al ver al pueblo de Dios sufriendo. Y cómo el pueblo de Dios también se alejaba más y más de Dios. Y ese dolor en su corazón lo llevó a hablar como Jeremías. Pero era el Espíritu Santo hablando a través de él. ¿Cómo habló Dios? Investigación. En el caso de Lucas, con poesía en los labios a través de David, con la angustia y la desesperación de Jeremías. Ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Isaías 38. Isaías 30. Para aquellos que todo lo ven místico, ¿no? Dios ha hablado, el Señor me ha hablado, y piensan que Dios, una voz todavía van a escuchar. Vemos que no está haciendo así aquí. Está usando el corazón acongojado de Jeremías, por ejemplo. No le está dictando, está teniendo un corazón acongojado Jeremías, en este caso. Isaías 38 dice. Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, le dice Dios, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Acá en este caso es una voz audible que le dicta las palabras y él escribe tal cual. Retrocede a Hebreos. Dios habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras. No es una manera, ¿te das cuenta? Son varias maneras, son muchas maneras. Pero al final es Dios quien está hablando y operando. Amén. Nos quedamos ahí. Si no va a ser mucha información. Quería avanzar más. ¿Preguntas? Con esto, hermanos, yo espero que usted comience a ver. El estudio de las Escrituras no, aunque implica la obra del Espíritu Santo poderosamente y activamente en el corazón, hermanos, tiene mucho que ver con la academia, con el estudio, con el escudriñar, con el revisar. A nosotros no podemos esperar que Él nos revele su palabra al oído. No lo va a hacer, con toda seguridad no lo va a hacer. Él no va a hacer eso con Cristian, Él no va a hacer eso con Paul. Paul no puede aparecer un día y decir, pastor, el Señor me ha dicho que voy a cambiar de trabajo. No es así. Él ya habló. No, es que cuando tú dices que ya habló, encasillas a Dios. Espérate, tú tienes que recordar quién lo respiró, quién lo exhaló, quién lo hizo. ¿Es para tomarlo en poco? ¿Es para decir que encasillas a Dios cuando solamente dices que esto es la palabra de Dios? No, es que esto fue respirada y exhalada por Dios. Eso no está ocurriendo contigo. Eso ocurrió con su palabra. Fue respirada y exhalada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, a los agiógrafos, de muchas maneras, de tal manera que incluso llegó y prevalece para hasta nosotros, como la palabra de Dios, eterna, perfecta, suficiente. Minimizarla, hacerlo más místico de lo que ya es, o sobremistificarlo, por así decirlo, es un error muy grave que cometen en estos tiempos, especialmente nuestros hermanos y amigos pentecostales, y mucho más los amigos carismáticos. No se hace eso. Esto es la palabra de Dios. Esto es la que tiene inspiración divina. No tus sueños, no tus visiones, no lo que te diga la abuelita, no lo que te diga un pastor. Es esto, hermanos. ¿Amén? Preguntas para terminar. Vamos, preguntas, por favor. Debe haber alguna.
general, usted dijo una vez que hay un estudio sobre el canon bíblico, ¿no? ¿Va a llegar a tocar el tema? Sí, sí, todo eso se va a ver, por el canon bíblico. Amén. Pregunta. Cuando hoy en día, por ejemplo, las comunidades o los artistas hacen una canción, por ejemplo, para alabanza a Dios, o los pastores que se inspiran al momento de predicar la palabra, ¿sí es una inspiración de Dios? No. Un cántico no es inspiración, no es teoneustos. La palabra ahí es teoneustos. Para inspiración artística o inspiración acerca de ver a alguien que te inspira, es otra palabra. No es la frase teoneustos. No lo es. Teoneustos significa respirada por Dios. No es ese tipo de inspiración. Tenemos que hacer la diferencia entre esas dos inspiraciones. No, la inspiración de Dios no significa esa inspiración artística que tienen los artistas. No. ¿Ah? Mire, el Señor nos ha dado talentos, el Señor nos ha dado habilidades, y cuanto uno más lo practica, obviamente eso se hace mucho más, toma mucho más valor, ¿no? Y es más evidente que alguien tiene pues esas habilidades, y eso está acompañado con estudio, con práctica y todo ello, ¿no? O con algo natural, innato. Pero no es un don del Espíritu Santo. Si lo quieres llevar haciendo ver que el Espíritu Santo está ahí operando como operó para inspirar su palabra. Obviamente el Espíritu Santo te puede llevar a caminar en el poder del Señor para predicar. Claro que lo hace. Pero no me está inspirando su palabra. El Espíritu Santo me está iluminando con su palabra. Es una diferencia abismal. Él no me inspira, Él no me da nueva revelación. Él lo que me da es iluminación de lo que ya ha revelado. Entonces, cuando alguien se inspira para escribir, por ejemplo, las canciones de Jonathan y Sara Jerez, no podemos decir que son inspiradas por el Espíritu Santo, sino que es una expresión artística hermosa que permite al Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, pero no podemos decir que es teoneustos. Eso no lo es. Claro, una respuesta artística a la revelación dada por Dios, a lo que Dios ha exhalado, ¿no? Ahora, ustedes saben que las canciones carismáticas son más hermosas que las canciones, estoy hablando musicalmente, que las canciones nuestras, ¿no? ¿Sí o no? Musicalmente son más hermosas. ¿Por qué? Porque las carismáticas tienen que vender, y para vender necesitas meterle harta psicología y que la gente compre y vayan a los conciertos y todo eso. Y ahí no solamente están teniendo una inspiración de poder alabar al Señor, hay un deseo de poder ganar dinero, ¿no? Como vino Miel San Marcos y creo que cobraron 250 soles, ¿no? Y al final no quedaron endeudados, pero la iglesia quedó muy endeudada, ¿no? Los que lo trajeron. Ahora viene el corazón, creo, no aguanto, ¿no? Viene el corazón. Pero ellos escriben y son inspirados por Dios, no de la manera teoneustos, no lo son. Y más aún, si no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, eso es solamente arte. Así como lo que sería Eva y yo, qué sé yo, ¿no? Es arte. Arte que habla de Dios. Pero muchos de ellos no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Como creo que él sí decía, o Teo, o Anthony, no me acuerdo, que los cristianos cuando cantan es donde más mentiras hablan, ¿no? Especialmente las canciones están, Señor, te amo, eres todo para mí, tú eres la razón de mi existir. Y en la práctica eso no está ocurriendo. Por eso en la iglesia lo que cantamos son canciones que sean de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Canciones que nos lleven más bien a reconocer nuestra impiedad y en vez de estar pecando al cantar, cantamos su palabra y cantamos de su gracia, cantamos de su misericordia. ¿Amén? ¿Estamos bien? Quedamos hasta ahí, hermanos. Perdonen por haber tomado mucho tiempo.